Buenas noches, en la sesión de hoy vamos a continuar viendo lo que son los métodos y estuvimos trabajando ya con los tipos de métodos. Bueno, esta era la sintaxis general que explicamos y estuvimos trabajando con los tipos de métodos que hay. Entonces, hay métodos con parámetros de entrada y sin parámetros de entrada. Hemos explicado lo que son los parámetros de entrada y no es cierto. Y hay métodos que no devuelven valores, o sea, que no tienen una salida sin valor devuelto, ya que se les llaman los void, y tienen métodos que tienen un valor de salida, aquellos que tienen un tipo de retorno. ¿Listo? Ese tipo de retorno es un tipo de dato conocido, ¿no? Y entonces estamos empezando a ver estos métodos. Entonces vamos a empezar con los primeros métodos, que son los más sencillos. Son los métodos void. Cuando hablamos de métodos void, no olviden que estamos hablando que son métodos que no tienen una salida. ¿De acuerdo? No van a tener una salida. Simplemente, o sea, no van a retornar un valor en función a un tipo de dato conocido. ¿De acuerdo? Simplemente van a realizar ciertas acciones. Entonces, estos métodos void que no tienen salida, vamos a ver los primeros que son sin parámetros de entrada. Entonces, miren, son aquellos métodos que no tienen un valor devuelto, o sea, no devuelven una salida y no tienen parámetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la sintaxis de estos métodos void? Que son sin parámetros de entrada, o sea, métodos sin salida y sin parámetros de entrada. Puede ser público, puede ser privado, ¿no es cierto? Aquí está, public y private, hemos explicado la diferencia de ellos. Luego viene la palabra void, el nombre del método, y abrimos y cerramos paréntesis. Y entre llaves colocamos las instrucciones que queremos que se ejecuten en este método. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá lo mismo cuando es private, cuando es privado, lo propio. Ahora, esa es la forma de escribir los métodos. Y cuando queremos llamar a este método para que se ejecute el código que tenemos acá, simplemente colocamos el nombre del método seguido de paréntesis y obviamente un punto y coma, porque es una instrucción. ¿Listo? ¿Ya? Entonces se escribe el nombre del método, abrimos y cerramos paréntesis y un punto y coma. Y así cuando se ejecuta esta línea de código, se va a llamar este método para que todas las instrucciones que están acá se puedan ejecutar. Vamos a probar este tipo de métodos, ¿de acuerdo? Voy a trabajar primero aquí en Visual y luego voy a trabajar en lo que es C Shell, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a trabajar con ambos, vamos a retomar el trabajo en ambos, ¿listo? Aquí voy a colocar un simple botón, ¿ya? Vamos a ampliar un poquitito la pantalla, ¿ya? Un simple botón que básicamente acá le vamos a colocar métodos void sin parámetros para que nos demos cuenta. ¿Listo? Lo vamos a agrandar un poquitito más y le voy a llamar a este botón, vamos a colocarle su nombre, btn métodos 1 le voy a llamar, ¿de acuerdo? Y obviamente la idea es acá programar su evento click. Puedo hacer doble clic aquí en el botón para habilitar su evento click, si recuerdan. O puedo hacer acá escribir lo que es el click y hacer doble clic acá donde dice nuevo controlador. Y luego botón derecho del ratón e ir a la definición. Esto ya sabemos hacerlo, ¿no? Entonces este es el evento click del botón. Bueno, no hay problema, ¿no? Bueno, aquí si escribo un código se va a ejecutar. Pero la idea es que acá vamos a trabajar ahora con métodos. ¿Listo? Entonces miren, los métodos siempre se van a escribir dentro de una clase. La clase es, ya les había mencionado que es esta ventana básicamente, es la clase que tenemos, ¿no? Esta ventana es la clase. Y la idea es que esa clase, esa ventana va a tener métodos. Por defecto, los que ya han trabajado con Visual Studio se van a dar cuenta que aquí hay una especie de método ya, ¿no? Es un método constructor que cuando llevemos clases y objetos lo vamos a entender mejor. Y cuando hacemos doble clic en el botón, ¿no? nos aparece este espacio de código que básicamente es un método, ¿ya? Solo que este método, que también es void, es privado, tiene su nombre, aquí recibe parámetros. Todavía no estamos viendo ese tipo de métodos. Entonces
el método que vamos a escribir va a ser algo bastante sencillo, ¿ya? El método no se va a escribir dentro del código del botón, lo vamos a escribir fuera, dentro de la clase. La clase, miren acá dice public partial class, esta clase empieza en esta llave y termina en esta llave. Los métodos que tiene esta clase son dos. Este de acá, que es un método constructor, reitero, luego vamos a ver lo que significa eso, y el método del código del botón, o sea, este código que se va a ejecutar cuando le hagamos clic a un botón. Adicionalmente nosotros vamos a crear otro método aquí, ¿listo? A este nivel, dentro de la clase, no dentro de otro método, ya afuera. Entonces, si colocamos privado para definir el método, no se olviden que si esta aplicación tuviese más de una ventana, las otras ventanas no van a poder llamar a ese método. Es lo que él se había dicho, o sea, y en vez de llamarle ventana le vamos a llamar clase. O sea, esta es una clase y si tuviésemos otras clases más, si esto es privado, no van a poder llamar al método que ahorita lo vamos a escribir. Si escribimos público, si va a ser público, sí va a ser posible llamarlo desde otras clases, ¿no? Siguiendo la sintaxis de los métodos, void, que no reciben parámetros de entrada, es public void, miren, ahí está, público o privado, ¿no? Lo voy a trabajar ahora con público, y luego viene el nombre del método. Entonces acá le vamos a llamar a este método mostrar mensaje, ¿de acuerdo? Simplemente así, vamos a hacer algo básico, mostrar un mensaje, ¿listo? Por si acaso, por convención, en lo que es C#, el nombre de los métodos va a empezar con mayúscula, siempre con mayúscula, ¿ya? Luego abrimos y cerramos paréntesis, y abrimos y cerramos llaves, y aquí está el cuerpo del método, ¿ya? Aquí podemos escribir las instrucciones que nosotros queramos. Podemos hacer ciclos, ifs, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces miren, por ejemplo acá vamos a hacer un for desde i igual a 1, i menor igual hasta 3 nada más, y lo que va a hacer este ciclo es mostrar 3 veces un mensaje, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un messagebox.show, ¿no? Y bueno, acá vamos a colocar el valor actual de i, y mensaje aquí vamos a colocar, o mi mensaje, ¿listo? ¿Ya? Simplemente va a ser eso nuestro método. Reitero, acá podemos meter cualquier código que sabemos hacer. ¿Listo? Ahorita para hacer la demostración simplemente voy a hacer esto. Entonces va a salir 1 mi mensaje, 2 mi mensaje y 3 mi mensaje, ¿no? Esto es lo que ejecuta este método, ¿ya? Este método es independiente del botón. Si tuviese más botones acá, puedo llamar a ese método. Y ahorita lo vamos a probar, ¿ya? Acá voy a insertar un botón más, simplemente para probar. Probar le voy a llamar. O le vamos a poner probar método 1. Ya. Y acá le vamos a asignar un nombre más. Un xname. btn probar. Ya, simplemente eso. La idea es que teniéndolo el código ahí, como en este caso, y teniendo varios botones, podemos llamar al método desde todos esos botones. Ya, miren. Entonces aquí está el evento click del botón probar y este es el evento click del botón métodos. Miren, entonces acá, si quiero ejecutar este código que he escrito aquí, simplemente escribo su nombre. Mostrar mensaje. Así, abro y cierro paréntesis y punto y coma. Entonces cuando llame esto, se va a ejecutar todo este código. Y lo interesante, miren, acá puedo también llamar al método. Desde otro botón, desde ambos botones estoy llamando al método. Esto está evitando, miren, que se duplique el código. O sea, por ahí en ambos botones quiero hacer lo mismo. Entonces no tengo que estar copiando y pegando esto en cada uno de los botones. Porque si lo haría, miren, sería más o menos así. Entonces, bueno, va a funcionar, me dicen, ¿no? Pero ¿qué pasa si después ya no quiero que sea mi mensaje? Sino este es un mensaje, quiero que diga, tendría que cambiar aquí. Y también tendría que cambiar acá, y ahí ya no se vuelve óptimo, no es mantenible el código, ¿no? Entonces
Así, si lo manejamos de esta manera, si quiero cambiar el mensaje, solamente voy a cambiar aquí una vez y como ambos llaman a ese método, esa actualización va a funcionar, ¿no? Vamos a probar, ya lo vamos a hacer correr la aplicación que compile. Es la primera vez que va a compilar, va a tardar un poquito siempre. Y una vez que compile, vamos a probar desde los dos botones, haciéndole un clic acá. Tendría que llamar a este método y tendría que salirme 3 veces un message box mostrando este mensaje, ¿no? Luego, con el siguiente botón, que es el botón probar, también tendríamos que al hacerle un clic, tendría que llamar a ese mismo método ejecutando esto, ¿no? Para que obviamente me muestre también 3 veces ese mensaje. Entonces miren, vamos a probar acá. Ahí está, 1 mi mensaje, 2 mi mensaje, 3 mi mensaje. Este botón le ha llamado ese método. Acá, 1 mi mensaje, 2 mi mensaje, 3 mi mensaje, ¿no? Está funcionando, o sea, ah, está funcionando. Y lo interesante es que si quisiera cambiar el mensaje, solamente cambio acá. Este es mi mensaje, por decirles. Y cambiando en el método, todos los botones en este caso que están llamando ese método ya van a hacer esto, ¿no? O sea, directamente el cambio se va a dar. No va a ser necesario que cambie más de una vez. Miren, este es mi mensaje. Ahí está. Y aquí también. Este es mi mensaje. ¿De acuerdo? Vamos a probar y vamos a hacer lo mismo en lo que es C# Shell. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, acá estábamos explicando con esto la clase anterior, lo vamos ahora a borrar y vamos a escribir un método desde cero. ¿Listo? Para hacer algunas cositas acá. Mucho cuidado con las llavecitas que tengan, ¿no? Entonces, acá simplemente vamos a... Igual el método pertenece a una clase. En este caso, en el C# Shell, esta es la clase program. Y solo tiene un método donde nosotros estamos escribiendo el código, que es el método public static void main, ¿no? Entonces es un método void también, si se dan cuenta, que no tiene parámetros de entrada. Entonces, de manera similar, esta clase tiene ahorita este método que básicamente cuando hacemos correr nosotros el programa, el código que está aquí se ejecuta. Entonces, por eso aquí escribíamos nosotros nuestro código. Es un método. Pero ahora vamos a escribir otro método más. Entonces, miren, public. Ya, el método va a ser void, no va a devolver una salida, o sea, el hecho de mostrar un mensaje no es una salida por si acaso, no es una acción, ¿no? Cuando hablamos de una salida nos referimos a que realiza una operación y devuelve ese resultado, ya sea un número entero, una cadena o etcétera, ¿ya? Y mostrar mensaje, creo que le llamamos, voy a revisar, mostrar mensaje. ¿Ya? Y aquí está el cuerpo del método. Y aquí tendríamos que hacer lo que queramos hacer. Aquí va a ser un ciclo también. Va a ser un for desde int i igual a 1, punto y coma, y menor o igual a 3, punto y coma, y más, ¿no? Y lo que vamos a hacer con este ciclo es hacer un console punto writeLine, ¿no? Es la forma de desplegar acá, ¿no? Los mensajes. Y aquí vamos a colocar el valor de i más, y aquí este es mi mensaje, ¿no? Entonces miren, ahí está nuestro método que sería mostrar mensaje. ¿Cómo llamamos al método? Bueno, para que se ejecute este código lo escribimos acá. El nombre del método, ojo, mucho cuidado con mayúsculas y minúsculas. Abro y cierro paréntesis y luego punto y coma. Entonces cuando hagamos correr, este método main va a ejecutar este código que es llamar a este método. Espero que se entienda lo que va a hacer. Ahorita miren, debería funcionar, pero me va a salir un error. Ahorita les explico por qué. O sea, ahorita estamos haciendo lo mismo. Esto es como, en vez de hacerle un clic, nosotros tenemos el método main acá, que ejecuta el código que está ahí. Entonces aquí no es necesario hacer un clic porque no tiene una interfaz así gráfica, ¿no? Y está igualito,
Miren, es lo mismo, solo cambiando el entorno. Aquí es visual, pero acá es consola nada más, ¿no es cierto? Solo que en este caso me va a salir un error. Miren, tiene que salir un error, sí o sí. Estoy compilando, que salga el error, que salga el error, que salga el error. Y ahí está. Y me dice mostrar mensaje no puede ser declarado como una instancia de una clase estática, me dice, ¿no? Es que para el caso de lo que es para el caso de lo que es C# Shelf, si se fijan, cuando define aquí la clase, miren, es class y el nombre de la clase, se llama programa. Aquí les voy a mostrar la clase, es class y se llama, la clase se llama main window porque estamos trabajando con una clase. Su acceso, miren, aquí es público y aquí también la clase es público. Aquí es una clase que dice partial, ¿ya? Pero aquí no dice partial, que dice static. Esta es una clase estática, ¿ya? Eh, porque la idea es que esta clase pueda hacer correr y hacer compilar el código. Más adelante vamos a entender qué es una clase estática de manera más específica, ¿ya? Ahí cuando llevemos programación orientada a objetos y cuando vean también Progra 2 van a entender mejor este término estático. Pero ¿a qué me refiero y a qué me voy para simplificar un poquitito esta explicación? Todas las clases que tienen una estática aquí, es obligatorio que después del modificador de acceso, o sea que sea público o privado esto, antes de decir el void o cualquier otro tipo, antes o después del public o del private que tengamos, tiene que venir la palabra static. Solo para el caso de C# Shell. Para este caso no se necesita, se sigue la sintaxis normal. Aquí no es obligatorio colocar un static, pero en lo que es el C# Shell sí es obligatorio para todos los métodos que definamos, después de colocar público o privado, justo después de esa palabra tenemos que colocar esta palabrita que dice static. ¿Por qué? Porque esta es una clase estática y las clases estáticas solamente pueden tener miembros estáticos, o sea, métodos estáticos. ¿Listo? Entonces, este criterio vamos a, por favor, tenerlo muy en cuenta para el caso de C#. Y reitero, para acá no es necesario, ¿ya? Solo acá le vamos a aumentar siempre el static, después del público o del privado. Entonces con eso tendría que funcionar. Miren, voy a probar. Ya no me tiene que salir el error. Bueno, le he hecho clic así. Ahora sí. Y miren, ahora sí, está llamando al método y está realizando las acciones que tendría que realizar, ejecutando el código que nosotros tenemos escrito dentro de este método. ¿Listo? Entonces, estos son los primeros métodos, los métodos void sin parámetros de entrada. Lo estoy haciendo correr, o lo hemos hecho correr, en lo que es el Visual Studio para ver un poco la diferencia. Y acá en el C# Shell no se olviden que tenemos que agregarle a toda esta sintaxis que se nos muestra en las diapositivas, después del público o después del privado, tenemos que agregarle la palabrita static. ¿Listo? Muy bien, con eso vamos a terminar aquí esta parte de los métodos void sin parámetros de entrada. En otro video vamos a grabar lo que son los métodos void con parámetros de entrada. ¿Listo? Para que no sea muy larga el video y lo podamos subir a YouTube, lo vamos a detener acá.